Aunque las puertas se cierren. Y ahora sí, vamos a informarnos. Tenemos el informe, como siempre, como todos estos programas, en este caso con la voz de Dani Zaragoza, de Corrientes Esquina. Y vamos a tener la palabra de la doctora Vivian Colombo, neuróloga de nuestra ciudad, que nos va a hablar de esto, de ACV. Y también la palabra de Nicolás Stieven, quien es kinesiólogo fisiatra de IRTA, quien acompañó en el tratamiento de Laura Cosimano, que justamente es la protagonista de esta historia. Así que vamos a disfrutar, vamos a informarnos. Ya viene. El ACV, ataque cerebrovascular, es una patología frecuente en la actualidad. Es la primera causa de discapacidad en adultos en todo el mundo y la segunda causa de muerte después del infarto cardíaco. Principalmente hay dos tipos. En el 80% de los casos, se produce porque se tapa una arteria. Al taparse la arteria, no llega sangre al cerebro. Esa parte del cerebro se infarta, lo mismo que sucede con el corazón. El 20% restante que ocurre es que se rompe la arteria y libera su contenido hacia el cerebro y provoca un daño. Todos los síntomas comienzan de forma súbita: debilidad en mitad del cuerpo, cara, brazos o piernas, problemas para hablar, pérdida de equilibrio o coordinación, pérdida de visión en un solo ojo y no ver la mitad del campo visual, dolores de cabeza de tipo explosivo. Es recomendable controlar la presión arterial, la diabetes, el colesterol, tener una vida sana, dejar de fumar, comer frutas y verduras y hacerse controles periódicos con su médico. Un ACV es lo que vulgarmente se conoce como accidente cerebrovascular, es una de las denominaciones que tiene y describe un cuadro clínico donde hay una interrupción en una función del sistema nervioso debido a un daño cerebral de origen vascular o por un problema circulatorio. Hay dos modalidades de ACV: cuando se interrumpe la llegada de sangre a una parte del cerebro porque se tapa, por ejemplo, una arteria, hablamos de una isquemia cerebral, o la modalidad de donde hay un sangrado, que es un accidente hemorrágico. Esos son los dos tipos de ACV o de accidente cerebrovascular o de ataque cerebral, que hoy por hoy el término accidente se va a dejar de usar. Bueno, los síntomas con los que se manifiesta un ataque cerebral depende del área cerebral que ha dejado de funcionar. Al tener interrumpida su función, o puede ser en forma temporal, pasajera, o puede ser en forma definitiva, permanente, lo cual va a generar una discapacidad que va a depender del área cerebral donde se produjo el problema. ¿Quiénes corren riesgo de tener un ACV? Todos nosotros, pero bueno, no hay una incidencia mayor con respecto al sexo, tanto hombres como mujeres. En general se lo conoce como una patología del adulto y el pico de mayor incidencia está entre los 60 y 75 años. Pero a cualquier edad podemos encontrar personas con accidente cerebrovascular. ¿Y podemos tener más de uno? Y podemos tener más de uno, sí. Podemos tener más de un accidente. En principio, antes de hablar del tratamiento, tratar de mentalizar a la población de concientizarse en el control de nuestros factores, los factores de riesgo que nos arriesgan, que nos acercan a padecer un ataque cerebral. Así que en principio un excelente control de los factores de riesgo, y una vez que ya se ha producido el ataque cerebral, dependiendo cuál sea la modalidad, existen tratamientos en general quirúrgicos para los casos de hemorragias severas y tratamientos en base a drogas que tienden a facilitar la circulación o a destapar, vulgarmente, no es el término médico, pero para que se comprenda, la arteria que se vio interrumpida en el flujo.
Bueno, los factores de riesgo se pueden dividir en dos grandes grupos. Hay un grupo que es el factor de riesgo que no es modificable o no tratable, que simplemente los reconocemos, sabemos que está, como por ejemplo el sexo, está más predispuesto el varón que la mujer a tener un ataque cerebral. La edad, que ya hablamos y dijimos cuál es el rango etario más expuesto. Los antecedentes familiares, aquella persona que ya tiene antecedentes familiares directos de ataque cerebral está más predispuesto, y los antecedentes personales, si ya ha tenido uno, el riesgo de tener un segundo aumenta en un 40%. La rehabilitación es uno de los tratamientos, pero eso ya es posterior a que ha ocurrido el ataque y tiende a recuperar las áreas que están sin funcionar en el mayor porcentaje posible. No creo que haya habido un aumento de la incidencia en los últimos años de accidente cerebrovascular, simplemente quizá por la mayor difusión en base a casos de famosos que han tenido ataques cerebrales. Es como que se le está dando más importancia al tema, los medios están empezando a dar más importancia al tema, lo cual nos facilita a nosotros la posibilidad de instruirlos, protegerlos y cuidarlos para que esto disminuya en lugar de parecer que aumenta. Pero creo que el número no está mucho más aumentado que lo que hace 10 años atrás. Es porque se ha difundido justamente. Creo que hay más difusión y se habla más del tema. Como bueno, está bueno esto de que se hable más de temas de salud, donde podemos actuar con la prevención. Creo que a lo mejor por ahí prestar atención a los factores de riesgo que son prácticamente compartidos con el riesgo de tapar cualquier otra arteria en otra parte del cuerpo, así que los compartimos con los cardiólogos para la prevención de infartos de miocardio. Y bueno, simplemente los modificables, hablamos de los no modificables, y los modificables, que son sobre los que podemos actuar, a tener en cuenta son el estricto control de la presión arterial, que es la primer causa, ¿sí? Estricto control de nuestros niveles de colesterol, de triglicéridos en sangre, un adecuado control de la glucemia, si el paciente es diabético, tener controlada esta enfermedad metabólica. La obesidad o el sobrepeso, o actualmente hablamos de lo que es el diámetro abdominal, que es el marcador de cuando se convierte en factor de riesgo o no. El cigarrillo es un factor de riesgo, aumenta 4 veces el riesgo de tener accidente cerebrovascular. La ingesta de bebidas alcohólicas y de drogas ilícitas también es otro factor de riesgo a tener en cuenta e importante para el riesgo de ataque cerebral. El ataque cerebral es bastante frecuente. En la Argentina aproximadamente entre 100.000 y 190.000 casos por año se producen de accidente cerebrovascular, lo cual hace pensar que ocurre un ataque cerebral cada 4 minutos. Así que no nos podemos descuidar, esto es mucho más frecuente de lo que uno piensa, no es que haya aumentado, sino que siempre fue frecuente y tiene un altísimo costo porque es la segunda causa de muerte en la República Argentina y es la primer causa de discapacidad permanente. Formando parte de la información al público, se dan anualmente, y yo ya creo que este es el 4º año que voy a estar encargada de dar la charla que organiza la Sociedad Neurológica Argentina sobre ataque cerebral, justamente para concientizar a la población de qué podemos hacer, cómo prevenir, qué medidas iniciales tomar cuando uno está frente a un ataque cerebral, que también eso es muy importante, no perder tiempo es una de las cosas más importantes. Y esta charla se va a dar en el CRESTA el 29 de octubre, que es el Día Mundial del Ataque Cerebral. Y bueno, por el momento va a ser en el aula magna, es probable, y a las 19 horas. Así que el 29 de octubre a las 19 horas en el CRESTA. La entrada es abierta y gratuita a toda la población. Bueno, ella arrancó finales de 2009, llegó al instituto con una ACV isquémico vulvar, una alteración sensitivo-motor de
una pérdida de equilibrio y coordinación. Entró caminando con el marido por el tema de la falta de estabilidad durante la marcha. Se hace una evaluación, se trabaja en base a esa evaluación. En este caso ella tenía una alteración en la fuerza muscular, en el equilibrio tanto de parada como de sentada. No tanto de sentada, más que nada durante la marcha. Ella ampliaba la base de sustentación, o sea, abría los pies como para mantener más el equilibrio. Se trabajó mucho sobre eso. El trabajo de fortalecimiento muscular para mejorar la marcha, para mejorar la movilidad tanto de los brazos como de las piernas. Se hizo un trabajo también en la pileta para poder lograr mayor equilibrio, pero debido a que ella tiene una secuela bastante importante en el tema del equilibrio, del vértigo, se trabajó un poco tiempo en pileta. Se pasó de nuevo a un trabajo más intenso en consultorio. Se siguió con lo mismo, trabajo de equilibrio. Generalmente son tratamientos largos. Siempre que se trabaje lo antes posible, mejores resultados se va a lograr. En el caso de ella se logró buen resultado. Lo que pasa es que le quedó una secuela bastante importante en el equilibrio. Se hizo un trabajo también con rehabilitación en el gimnasio, se combinó gimnasio con consultorio. Enseguida que suceda algo, una ACV, se tiene que trabajar enseguida para evitar secuelas posteriores. Se trabaja inmediatamente, los primeros meses son fundamentales. Es importante el tratamiento y que se tome muy en serio y acudir lo antes posible para solucionar los problemas. Aunque las puertas se cierren. Y seguimos escuchando a Laura, compartiendo esto que nos dice acerca de su lucha, de su vida con ACV. Cuando pasa un año de mi ACV, se me nubla el ojo derecho. Que esto también es para que lo tengan mucho en cuenta la gente que por ahí dice tengo el ojo nublado, ¿tá? No hay que dejarlo pasar ese detalle. El ojo nublado fue cuando hice un viaje a Tandil, que lo noté en la ruta, que iba a ver a mi endocrinologa, a Mariana Laborde, y le digo a mi marido, vos es que tengo nublado el ojo derecho. No me digas, sí. Bueno, dice, llegamos a Tres Arroyos y si llegamos vamos al oculista. Llegué justito a las 8, a la hora que cierra el doctor Pompoño, en la clínica del doctor Pompoño, estaba la doctora Basolo. Me revisa el ojo y me dice, el ojo está perfecto, anda a ver a tu neuróloga. Ese día me dice, Laura, quiero que te vayas hoy mismo a Buenos Aires esta noche. Quiero una interconsulta urgente. Ahí voy a Casas Parera, que es otro neurólogo que está en comunicación y trabajan junto con Vivian Colón. Lo sacamos, nos fuimos esa noche, llegamos a la mañana, vamos al consultorio porque ya se había puesto en comunicación la neuróloga desde acá y el neurólogo que estaba ya esperándome. Llegamos a la mañana, a las 10 tenía el turno y empezamos a revisar los estudios. Me dice, ¿seguís con el ojo nublado? Sí, doctor. Bien. Y me empieza a revisar. Resulta ser que entra el doctor y me dice, bueno, señora, ¿usted pensaba irse hoy? Me dice el doctor. Un doctor divino, un ejemplar de aquello. Me dice, no se puede ir y no la puedo dejar ir porque está a punto de darle otro infarto. Entonces yo lo miro y le digo, doctor, ya hace un año, está a punto de darle otro infarto. Tengo que cortar la arteria temporal derecha. Necesito hacerle un estudio, así que cortamos y tengo que darle corticoide porque todo daba y apuntaba que era un segundo ACV. Un segundo ACV y que era una inflamación de arteria. Entonces él quería salir de la duda si era una arteritis. Enseguida me interné, eran las 12, así que yo no tenía que comer nada. A las 5 de la tarde la espero en tal hora
y en tal lugar, perdón, y me dice, y ya tengo que hacer la cirugía. Bueno, doctor, voy. Yo hacía lo que me decían. A las 5 de la tarde me interno, donde estaba citada, me hacen el corte de la arteria, lo cual me asustó muchísimo. Y bueno, se manda a estudiar a una patóloga conocida de él que tenía un laboratorio en su domicilio. Eso tardaba entre 20 días, más o menos un mes, para el resultado, a ver qué daba el estudio de la arteria. Mientras tanto, yo estaba con corticoides. Ahí es cuando yo comienzo con una gran cantidad, no sé, de corticoides, mucho. Yo sentí que cuando me cortaron la arteria es como que sentí un alivio en mi cabeza. Eso fue lo extraño, por eso como que también todo daba a suponer que era una arteritis. Aunque las puertas se cierren. Y nos vamos ya a la pausa de este segundo bloque con un spot de la Sociedad Neurológica Argentina que nos habla de ACV y la prevención. Sé que voy a estar de pie. Si súbitamente sentís pérdida del equilibrio o de coordinación, confusión o dificultad para hablar o entender, debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara, problemas para ver con un ojo o ambos, o dolor de cabeza muy intenso, podés estar sufriendo un ataque cerebral. Llama de inmediato al servicio de emergencias. 29 de octubre, Día Mundial del Ataque Cerebral. No te dejes sorprender. Aunque las puertas se cierren.